Hola, bienvenidos a todos a este nuevo vídeo del curso de Química Básica de verano, en el cual vamos a terminar de ver los modelos atómicos. En este caso vamos a pediros un pequeño ejercicio de, digamos, de creencia no material, ya que el tema a tratar puede resultar un poco difícil de entender sin ciertos conocimientos avanzados, ¿no? Estamos hablando de la mecánica cuántica, una parte de la física que surgió a finales del siglo pasado, a principios, perdón, del siglo pasado, del siglo XX, sobre todo como vimos en el episodio anterior a partir de la cuantización de la energía con Planck, la fórmula de Planck, a través de la cual empezamos a ver el mundo microscópico como es decir, aquellos objetos con un tamaño muy pequeño, cómo se comportaban de distinta forma a lo que lo hacían los objetos que teníamos como costumbre ver en el mundo cotidiano, en el mundo macroscópico, el que nos rodea. ¿Vale? La física, hasta ese momento, se comportaba conforme a la física clásica o la física newtoniana, que se llamaba, como principal, digamos, representante de esa parte de la física, Newton, pero ciertas evidencias, como vimos en el capítulo anterior, como los espectros atómicos, etcétera, etcétera, nos dieron a entender que se necesitaba otro tipo de visión y un avance más allá de la física. Bueno, pues si recordáis, en el modelo atómico de Bohr se introdujo por primera vez el concepto de cuantización de la energía, es decir, que la energía no era una magnitud continua, sino que estaba formada por pequeños paquetitos de energía, o sea, pequeñas partículas que llevaban esa energía a las que denominaron fotones. Pues a partir de aquí vamos a adentrarnos ahora en el último modelo, por llamarlo así, ¿vale? Los dos últimos modelos, aunque el otro lo dejaremos para un vídeo aparte, sobre la estructura actual de los átomos. Vamos allá. Para ello, vamos a recordar un poquito lo que es un corpúsculo o una partícula y una onda, ¿vale? Un corpúsculo o partícula es aquello que podemos identificar como con un tamaño mínimo, ¿vale? Para estudiar y que pues tiene una cantidad de movimiento, es decir, tiene una masa, aunque vamos a dejarlo entre comillas, ya veremos más adelante que hay partículas que consideramos sin masa, vamos a dejarlo así, ¿vale? Pero eso, por ahora pensar que son partículas con una determinada masa, por muy pequeñas que sean, ¿vale? Y con una velocidad determinada. Eso en física, cuando multiplicamos esas dos magnitudes, masa por velocidad, es lo que llamamos cantidad de movimiento lineal y se denomina con la letra P, ¿vale? M por V igual a P. Eso es una parte de la física clásica, es decir, un objeto que es una partícula se moverá conforme a su masa y la velocidad que tenga, llevando una determinada trayectoria y una cantidad de movimiento lineal. Vale, hasta ahí no hay ningún problema. Luego, otra parte de la física estudiaba las ondas, ¿vale? Como vemos, las ondas es esto que tenemos aquí, ¿vale? En este ejercicio que vimos el otro día, perdón, en esta ilustración que vimos en el otro vídeo, a través de la cual imaginamos una sucesión de movimientos, ¿vale? Ondulatorios, con una amplitud máxima, es decir, con un pico máximo y un pico mínimo que se van repitiendo en el tiempo, ¿vale? La repetición entre dos picos, el tiempo que pasa entre pico y pico lo denominábamos frecuencia y la distancia entre pico y pico es lo que denominábamos longitud de onda, ¿vale? Bien, el cuerpo se puede mover con una determinada velocidad y dependerá de esas dos magnitudes que tenemos ahí, la frecuencia y la longitud de onda, ¿vale? Bien, en el vacío, la cantidad de movimiento de una onda es una constante universal que se denomina con la letra c en vez de v de velocidad, pero al final es la velocidad de la, digamos, luz en el vacío. Todo lo que esté por debajo, ¿vale? Lo vamos a considerar, o sea, todas las demás velocidades van a estar por debajo de la velocidad de la luz. Bien, vamos a repasar una cosilla más. Acordaros que en el capítulo anterior vimos lo que era el espectro atómico, que son lo que tenemos aquí dibujado en la parte inferior, ¿vale?
El espectro de la luz es un espectro continuo que incluía un montón de ondas, ¿vale?, que se podían separar en longitudes de ondas distintas al atravesar un prisma, dándonos algunas de ellas algunos determinados colores, en lo que conocíamos como la región visible del espectro, ¿vale? Esa región visible es la que tenemos aquí abajo representada con colores desde el violeta hasta el rojo. Pero si nos damos cuenta, en este caso hay una serie de líneas negras, unas pequeñas líneas, una en la zona violeta que casi no se ve, otra en la zona azul oscura, otra en el azul clarito este que denominamos color cian y otra en la zona roja anaranjada, que son líneas de color negro. Vale. Si en el vídeo anterior os quedó claro, estas líneas eran aquellas que absorbían, ¿vale?, esos colores que la muestra, en este caso el hidrógeno, los átomos de hidrógeno, absorben y se quedan con esas longitudes de onda. Acordaros que cada color, cada espacio que hay ahí en ese espectro visible corresponde a una onda determinada con una longitud de onda, es decir, una distancia entre picos determinada. Eso implicaba que, según la ley de Planck, vamos a verla aquí ahora, a ver un segundito, a ver, según la ecuación de Planck, que dependiendo de esa longitud de onda, que se representa con esta letra que vemos griega así, lambda, ¿vale?, es la distancia entre estas dos, o dependiendo de la frecuencia, que es esta V que vemos aquí, esta especie de V, ¿vale?, en la ecuación, al lado de la H, pues dependiendo de cualquiera de esos dos factores, es decir, o bien de la frecuencia o bien de la longitud de la onda, podíamos saber la cantidad de energía que transportaba esa onda. Pues muy bien, esa energía es la que el átomo, en este caso el átomo de hidrógeno, adquiere para hacer algo, ¿eh? Lo que hace es, digamos, mover sus electrones de una capa a otra, ¿vale?, a otra superior. Es decir, si suponemos, como el modelo atómico de Bohr, que lo que hacía era lo siguiente, vamos a verlo, que lo que hacía era lo siguiente, es decir, un electrón se mueve alrededor de una órbita circular, alrededor de su centro núcleo, habiendo un espacio vacío entre ellos, para que el electrón no fuese, pues para poder explicar, que no fuese perdiendo energía, como decía la mecánica clásica, y terminar chocando con el núcleo, y permanecer ahí, debería de tener siempre la misma energía. Solamente podría cambiarse esa energía cuando llegase una cantidad de energía exacta, es decir, una cantidad de paquetitos de energía que sumen esa energía, ¿vale?, un fotón de energía determinado con ese valor E dado por esta H, que es una constante denominada constante de Planck, por la frecuencia de esa onda, o esa H por la velocidad en el medio en el que esté esa onda, en este caso en el vacío, partido de la longitud de onda de esa onda determinada, pues nos da ese valor de energía. Y eso puede producir, si es la energía exacta, un salto de un electrón de una órbita a otra superior, ¿vale? Eso cuando lo absorbe. Cuando lo emite, que es este otro espectro que vemos aquí abajo en negro, lo que tendremos es el espectro de emisión, que no es más que el espectro de un átomo cuando, si recordamos, suelta aquella energía que había previamente cogido de las ondas que le llegaban, ¿vale? Y da entonces esa longitud de onda, la convierte esa energía de nuevo en la longitud de onda determinada, con lo cual en el color que había cogido de esa parte visible. Entonces tenemos aquí las 4 líneas que corresponden con las 4 zonas negras de arriba, ¿vale? Y esos son las líneas conocidas del espectro de emisión de cualquier átomo que tenemos, ¿vale? Y coinciden justo con los saltos entre los electrones de una órbita a otra. En el espectro de absorción coincide con el salto de una órbita inferior a una superior. Y en el espectro de emisión será lo contrario, la energía emitida en vez de absorbida, es decir, el paso de una órbita superior a una inferior. Bien, pues todo esto es una especie de repaso al vídeo anterior, pero
resultó que con la mejora de los instrumentos se consiguió ver que estas líneas del espectro, de estos espectros atómicos, que son características de cada sustancia, es como nuestra huella dactilar, se identifica con un determinado elemento, pues se consiguió ver que estas líneas no eran una línea solamente, sino que al mejorar la precisión de poder ver, visualizar estos espectros, se vio que aparecían líneas dentro de cada línea, pues como sublíneas, ¿vale? Divisiones en algunos de los casos. Eso significaba que había subniveles, es decir, que ya no se estaba comportando simple y llanamente como el modelo de Bohr nos estaba explicando. Parecía que había capitas entre ellos, interacciones dentro de cada una de estas órbitas, ¿vale? Eso nos dio lugar a lo que denominamos eh, un número nuevo cuántico, ¿vale? Los números cuánticos, luego los veremos un poquito más tarde, son números que expresan cómo hay que poner los orbitales, cómo están en el espacio orientados, con qué niveles de energía, etcétera, etcétera. Luego lo veremos, ¿vale? Lo que hizo fue una modificación más a la necesidad del estudio de la física microscópica. Pero hubo otro paso más. Es decir, cuando sometíamos a la muestra de estos átomos, es decir, a los átomos de hidrógeno en este caso, a campos magnéticos, esas líneas se volvían a desdoblar bajo un efecto que se llama efecto Zeeman, ¿vale? Apareciendo nuevas líneas desdobladas de cada una de las líneas principales. Con lo cual había otro número cuántico que denominaríamos número cuántico magnético. Al anterior era el número cuántico secundario y a este que vemos aquí, número cuántico principal, ¿vale? O sea, el principal es la línea que se ve en el espectro clásico, las subdivisiones las llamamos números cuánticos secundarios y las que se veían afectadas por el efecto magnético, número cuántico magnético. Ya veremos luego qué corresponde cada uno de ellos y qué importancia tienen en el nuevo modelo atómico. Por ahora, que sepáis que la mejora la instrumental que se utilizaba para hacer los espectros atómicos permitió identificar esas líneas. Bien, otra de las cosas que hizo cambiar la física de aquel entonces fue lo que se conoció con el experimento de la doble rendija. La fórmula que tenemos aquí abajo de Planck lo que hacía relacionar era que la energía venía en paquetitos, es decir, que las ondas transportaban partículas con una cantidad de energía determinada. Es lo que denominamos, hemos dicho, fotones. A esas partículas, ya denominadas fotones, se les asocia una energía determinada y forman la onda. Entonces, cabía esperar la siguiente pregunta. ¿Hay otras partículas, como el caso de los fotones, que se puedan comportar también como ondas? O sea, si una onda contiene partículas denominadas fotones, ¿las partículas se podrán comportar como ondas? Bueno, pues esa era una pregunta que podía surgir. Y se hizo un experimento, que es el experimento de la doble rendija, ¿vale? Para poder explicar esto. En este experimento lo que hacemos es lo siguiente. Imaginaros el tanque de la derecha. El tanque de la derecha, imaginad que es una piscina de agua, ¿vale? Y tenemos en el medio, si os dais cuenta, una doble rendija, es decir, una pared con dos, digamos, aperturas a través de las cuales puede pasar el agua. Si nosotros creamos aquí, al inicio del todo, en la zona baja de esa piscina, una onda, el frente de onda es lo que denominamos esa curvatura que se va formando, en esas líneas curvas que se van formando, esos semicírculos, ¿no?, que vemos ahí. A medida que los frentes de onda van creciendo, esto lo podéis ver lanzando una piedra al agua, veréis que se empieza a abrir, ¿no?, empieza a salir una onda y otra, haciendo un frente de ondas circular. Bueno, pues aquí es semicircular porque lo empezamos y no completa el círculo entero, ¿vale? Porque hay una pared que se lo impide. Bien, pues el frente de onda empieza a avanzar hacia adelante. Y cuando se topa con la pared que tiene las dos hendiduras, lo que ocurre es lo siguiente que vemos en la zona de arriba de ese lado del experimento derecho, ¿vale? En esa zona estamos viendo que aparece justo donde hay cada una de las hendiduras
unos nuevos frentes de ondas, como si fuesen la nueva fuente a través de la cual empieza la onda, como si fuese esta fuente inicial de aquí abajo, pues aparecen dos, una en cada una de las aperturas. Y si os dais cuenta, se cruzan entre sí esos frentes de onda. En el lugar donde se cruzan de forma que suman una onda, que se suma la contribución de una onda a la de otra, lo denominamos onda constructiva, ¿vale? Y donde se suman para anular la contribución de una a la otra, onda destructiva, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que vemos allí al final, al frente, es un patrón de interacción entre las ondas. Y en este caso, ese patrón de interacción no es un patrón continuo. Si os dais cuenta, tiene zonas blancas, zonas azules, una zona blanca, una zona azul, una zona blanca, una zona azul. Bien, pues vamos a considerar que las zonas azules son las zonas de interacción constructiva, es decir, donde no se anulan, sino que se suman las contribuciones de cada una de las dos fuentes de la onda, ¿vale? En este caso aparece un color azul. Y allí donde hay una zona blanca, tiene lugar una interacción entre las dos ondas que la anulan. Esto lo podemos ver con una cuerda. No tengo ahora una cuerda aquí mismo, pero si yo muevo una cuerda desde aquí, puede ocurrir que las ondas hagan este movimiento. Pero si yo creo una onda aquí con este movimiento y otra onda aquí con este movimiento, puede ser que cuando se junten, una vaya arriba y la otra vaya abajo. Cuando lleguen al medio, las dos van a contribuir como vienen con la fase cambiada totalmente, van a contribuir a anularse. Sin embargo, si las dos vienen a sumar en esta zona, va a haber una onda constructiva, ¿vale? Eso se llama onda constructiva y onda destructiva, cuando vienen en la misma fase, cuando vienen en fases contrarias, ¿vale? Con el mismo valor de amplitud. Bien, en este caso es lo que llamamos un patrón de ondas, ¿vale? Pues así se comporta una onda. Ahora vamos a pensar cómo se comporta una partícula. Si yo puedo disparar partículas, imaginaros, vamos a ir al modelo de la piscina, pero en este caso no es una piscina, vamos a suponer que es un campo de tiro, ¿vale? Y tenemos una persona tirando desde donde está en la parte baja de esa piscina. Y está disparando, imaginemos por poner un ejemplo, pelotas de pintura de estas de paintball, ¿vale? Y tenemos una pared con dos rayitas, o sea, con dos aperturas a los lados. Si esa persona está disparando todo el rato así, entenderemos que al otro lado de esas aperturas aparecerán un patrón en el cual veremos, como aparece en el dibujo, que solo cierta cantidad de las partículas la atraviesan y dejarán una marca de pintura en un lado enfrente a la apertura de la rendija y en el otro a la apertura de la rendija contraria, de la segunda rendija, dando un patrón de dos, simple y llanamente, rayas verticales, con más o menos intensidad dependiendo la cantidad de bolas que impactan en un sitio u otro, una distribución, ¿vale? De probabilidad estadística. Bien, sin embargo, el resto de bolas que no atraviesan esta zona, pues lo que harán es pues, pintar impactar sobre esta pared y no dejarán marca en el lado contrario. Eso es lo que se esperaba. Es decir, se esperaba encontrar estos dos patrones, dependiendo si se comportaban como una onda o se comportaban como una partícula. Pues bien, si este ensayo se lleva a cabo con partículas muy pequeñas, como eran los electrones, se llegó a una explosión cerebral ante los científicos que llevaron a cabo el experimento. Sabíamos que los electrones eran partículas porque tenían masa, tenían un movimiento con una determinada velocidad y además tenían una carga eléctrica también asociada, ¿no? Y formaban parte de los átomos. De hecho, lo habíamos comprobado en los experimentos de Thomson en su día. Bien, pues cabría esperar ver un patrón de comportamiento similar a este último que hemos visto, al de las bolas de pintura. Sin embargo, al hacer incidir, al lanzar, ¿no?, bolas a través de este experimento de la doble rendija, en este caso, ya podéis perdonar, al hacer disparar haces de electrones a través de ello, lo que encontraron es que el patrón que se veía al otro lado era un patrón similar al de la onda, ¿vale? Es decir, este que tenemos a la derecha del todo. Con lo cual, si era una partícula, ¿por qué se comportaba como una onda? ¿Por qué veíamos el patrón de una onda? Y repetían el experimento y volvía a ocurrir, repetían el experimento y volvía a ocurrir.
Hay un vídeo muy bueno por internet, en plan de dibujos, que intentaré colgar junto con el, porque yo no soy el autor y quiero compartirlo con vosotros porque me parece interesante, sobre todo para entender esto mejor, ¿vale? En plan visual, eh, que os compartiré para que entendáis el problema a la que se enfrentaban con la doble rendija. Pero es que el problema no terminó ahí. Si colocábamos un aparato capaz de ver por dónde iba a pasar ese electrón, si pasaba por uno de los lados, o sea, por la rendija de la derecha o la rendija de la izquierda, podíamos comprobar que el electrón pasaba por una de las rendijas. Con lo cual, si era observado ese patrón, tendríamos un patrón igual que el de una partícula. Y, o sea, si parecía que el electrón se comportaba de tal manera que si lo estaban observando, iba a dar un patrón similar al de una partícula. Sin embargo, cuando dejaba de observarse, se comportaba como una onda. Era una cosa que obviamente rompía todos los esquemas a los científicos de aquel entonces. Esto se solucionó de tal manera que a partir de la ecuación de Planck, ¿vale? No me voy a meter en temas de mecánica cuántica muy extendidos, pero se solucionó creyendo, bueno, llegando a determinadas medidas y determinados experimentos, que las partículas muy pequeñas no se comportaban siguiendo el principio de la física clásica, sino que se comportaban según el nuevo modelo que Planck había empezado a introducir, denominado química cuántica. Otro de sus principales valedores, como veremos con otros experimentos, que no vamos a ver en este tema, pero puede ser el efecto fotoeléctrico, la radiación del cuerpo negro, etcétera, etcétera, cosas que no vamos a ver a día de hoy aquí, pero que si queréis aprender de cuántica es muy interesante. Pero hubo un científico denominado de Broglie, ¿vale? De Broglie, que propuso una ecuación para medir la longitud de onda de cualquier partícula, ¿vale? La longitud de onda y la masa asociada a cualquier partícula, y al revés, es decir, a partir de una onda, saber la masa que contribuirían las partículas que tienen. Es esta fórmula que aparece aquí. Esto es lo que se denomina como la dualidad onda-corpúsculo o la ecuación de de Broglie, ¿vale? En este caso, esa letra griega que vemos, lambda, ¿vale? Es la longitud de onda, lo que habíamos visto, si os acordáis antes, en las partes de la onda, un segundo, si os acordáis, cuando habíamos visto esto, las partes de la onda, a ver si lo vemos, la longitud de onda era la distancia entre estos dos picos, ¿vale? Pues la longitud de onda de una onda cualquiera es igual a una constante denominada constante de Planck, la misma h que aparece aquí, ¿vale? Partido de esto que os había explicado al principio del vídeo, esa p, que no es más que la multiplicación de la masa de una determinada partícula por su velocidad. Es decir, esto que aparece aquí, ¿vale? Al otro lado de la ecuación. Ese otro igual es igual a la h, que sigue siendo igual, y esa p la cambiamos por m por v, la masa por la velocidad. Si os dais cuenta, estamos con esta ecuación asociando un parámetro que es de una onda exclusivamente, como es lambda, que es la longitud de esa onda, con un parámetro de una partícula, que es su masa. Ya habíamos unificado dos parámetros distintos, uno asociado a las ondas y uno asociado a las partículas. Y junto con esta ecuación se hicieron mediciones determinadas y se dieron cuenta que a medida que íbamos hacia de lo macroscópico a lo microscópico, esa longitud de onda ganaba importancia pues, para aplicarse en la física cuántica, perdiendo importancia la parte de la masa y la velocidad. ¿Eh? Muy bien, y a medida que vamos en el mundo microscópico ocurría al revés. Un movimiento, por ejemplo, de un objeto macroscópico, pues, como puede ser una pelota moviéndose así, ¿vale? Tendría también asociada una onda. Lo que pasa es que esa onda sería tan ínfimamente irrelevante que no la tendríamos en cuenta y solamente nos interesaría la parte denominada por su masa y su velocidad, su cantidad de movimiento. Esta ecuación servía para identificar si había relevancia para una determinada partícula, utilizarla como comportamiento de onda o como comportamiento de partícula, o ambas cosas a la vez.
Bien, con lo cual surgió dentro de esta química cuántica la posibilidad de las partículas pequeñas comportarse como onda o como partícula que también denominamos corpúsculo, ¿vale? Bien, pues vamos a seguir un poquito más adelante y vamos a ver otra ecuación muy importante, que es la denominada el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿vale? Mientras se seguía estudiando la mecánica cuántica y el comportamiento de estos electrones, ya como ondas y como partículas, y ver cómo ocurría, Heisenberg se dio cuenta de que determinadas magnitudes asociadas a los electrones o asociadas a determinadas partículas, pero sobre todo al estudio de la parte electrónica, ¿vale? De los electrones del átomo, pues entonces vio que había magnitudes que al ser estudiadas a la vez eh, ocurría que cuanto más intentaba acercarme al valor exacto de una de esas magnitudes, el otro valor de la magnitud que ponía al otro lado era más impreciso. Es decir, a mayor exactitud de intentar dar un valor, o mayor precisión, mejor dicho, ¿vale? De intentar dar ese valor determinado de una magnitud, había otra que sufría el digamos, sufría pues lo opuesto, ¿no? Sufría un problema de precisión, no se podía ser tan preciso. Y esto se expresa de esta manera, ¿no? Esa delta de X significa a mayor, o sea, digamos, la precisión, la incertidumbre, ¿vale? Por eso se le llama principio de incertidumbre. La incertidumbre de la posición X, ¿vale? De un objeto, multiplicada por la variación de esa delta es una variación, ¿vale? La variación de X, es decir, cómo varía la posición de un objeto multiplicado por la variación de una determinada cantidad de movimiento, que es lo que hemos visto, se ve en la ecuación de abajo, ¿no? M por V, o sea, su velocidad, porque la masa va a ser la misma, o sea, es la variación de velocidad en este caso, me da una inecuación que vemos ahí, que es mayor o igual que la constante h de Planck con una rayita, que eso es partido de 2pi, partido de 2, ¿vale? En este caso, eso es una constante. Es decir, al multiplicar la variación de la posición y la variación de la cantidad de movimiento, siempre obtengo un mismo valor. Una constante, h de la constante de Planck, partido de 4pi, 2pi, dependiendo lo que queramos estudiar. Aquí, h barra partido de 2pi. Siempre tenía que dar mayor o igual a. ¿Qué significaba eso? Significaba que si yo aumentaba la capacidad de ver esa variación, o sea, quería ser más preciso en una de estas sustancias, por ejemplo, o sea, perdón, una de estas magnitudes, por ejemplo, en la posición, yo quería saber de forma muy precisa dónde estaba exactamente ese electrón, o sea, esa variación de X tendría que hacerse muy pequeñita, porque quiero saber dónde está exactamente en esa posición. Pues eso implicaba que esa multiplicación posterior, es decir, esa variación de la cantidad de movimiento, es decir, la velocidad en donde está, no la podría medir porque para que se cumpla esa ecuación tendría que hacerse más grande. Para compensar que una se haga pequeña, la otra tiene que hacerse más grande. Lo que implicaba que ciertas magnitudes, como hemos visto aquí, la posición y la velocidad, no podían medirse de forma completamente, o sea, las dos en conjunto, ni conocerse a la vez. No, era imposible conocer la posición y la velocidad exacta de un electrón en un determinado momento. Esto era un problema porque para cualquier cosa en el mundo macroscópico se podía perfectamente saber dónde está situado y qué velocidad llevaba midiendo simplemente con un cronómetro. Pues aquí teníamos un problema añadido más a la mecánica cuántica. Vale. Y esto tenía que ver con el comportamiento que vemos abajo también como ondas. ¿Vale? Y de aquí viene un famoso experimento denominado el gato de Schrödinger, ¿vale? Que básicamente viene a explicar esta incertidumbre entre si dos magnitudes que podrían coexistir o no. Otras de ellas son la energía y el tiempo, por ejemplo, ¿no? Pero la energía que lleva un determinado electrón y el tiempo que ha transcurrido. Pero aquí abajo, en el experimento de Schrödinger, si alguno suena, el gato de Schrödinger. Se basaba básicamente en predecir esa
probabilidad, porque nos estábamos metiendo en un modelo que empezaba a ser probabilístico. Es decir, el modelo del átomo dejaba de ser un modelo clásico a convertirse en un modelo cuántico donde lo que primaba era la probabilidad de encontrar las cosas en un determinado momento, de poder hacer una determinada medición, porque el mundo microscópico no me permite, ¿vale? O se comporta de una forma que no me permite conocer todo a la vez. Entonces, el modelo, en este caso, del gato de Schrödinger era el siguiente, el experimento. Imaginemos que dentro de una caja metemos a un gato encerrado y ese gato, a la vez, perdón, en esa caja, a la vez, tenemos metido una sustancia radiactiva, que en algún momento determinado del tiempo puede romperse o no romperse. Mientras esté encapsulada, esa sustancia radiactiva no afectará al gato. En el momento en el que la sustancia se libere, el gato se sentirá afectado y morirá. Entonces, surgía la siguiente pregunta. Si yo abro la caja y lo veo muerto, tengo claro, ¿vale?, como observador, que la sustancia radiactiva ha influido. Si la abro y veo al gato vivo, tengo claro que la sustancia reactiva está cerrada y no ha pasado nada. Pero ¿qué ocurre mientras está cerrado esa caja? ¿Tengo la seguridad de que el gato esté vivo o muerto? No, lo desconozco. No sé si perdón, si el gato está vivo o muerto porque no sé si ha actuado la sustancia reactiva, o sea, radiactiva o no. Vamos a suponer que no tenemos ningún instrumento capaz de medir la radiación, ¿vale? Porque a alguien se le puede ocurrir muy inteligentemente que cojo un medidor y así ya puedo decir, ah, mira, hay radiación determinada y pues el gato de dentro no abre la caja que la ha palmado, ¿vale? No, en este caso no hay forma de medirlo, ¿vale? Es una hipótesis, bueno, un cuento creado, ¿vale? Para intentar explicar ese desconocimiento de este tipo de magnitudes, ¿no? Es decir, mientras la caja esté cerrada, el gato se dice que está a la vez vivo y a la vez muerto, porque coexisten las dos posibilidades, las dos probabilidades, ¿no? A un 50% de tener, de ocurrir. Y solo cuando se abre, aparece una de ellas ante nosotros. Pues así es lo que se denomina cómo se comporta la mecánica cuántica. Por eso, acordaros que cuando hemos visto el experimento de la doble rendija, cuando lo observábamos, podíamos ver que se comportaba como una partícula. Sin embargo, cuando dejábamos de observar directamente al electrón, o sea, de ver las partículas que iban pasando a través de las rendijas, y veíamos simplemente el patrón que se veía al fondo, veíamos que era una onda. Con lo cual, existía este problema. En la química cuántica nos estamos metiendo, bueno, en la física cuántica, mejor dicho, nos estamos metiendo en un problema probabilístico, con lo cual el modelo de átomo ya no puede ser lo que habíamos visto antes. Entonces, me diréis, ¿cómo hacemos esto? Vale, pues entonces habría que hacerlo explicándolo como una onda y una partícula. Para ello hubo un científico denominado Schrödinger, el mismo que propuso el ejemplo del gato, que desarrolló una ecuación matemática muy compleja, ¿vale? Que aquí se resume en esta ecuación que diréis, no entiendo nada de lo que pone ahí, pero de compleja no parece nada, al final son tres letras, ¿no? Vale, pero es que esas tres letras tienen una determinada característica, y es que la primera H que vemos ahí, con un sombrerito, esa H, la que se denomina hamiltoniano, representa a una cantidad determinada de operaciones matemáticas dependiendo de qué quiera estudiar. Hay un operador hamiltoniano para la posición, hay un operador hamiltoniano para el tiempo, hay otro para muchos factores, ¿vale? Y eso es una ecuación matemática igual que, no sé si habéis hecho alguna vez chorizos, pero es como le digo yo a mis alumnos, cuando les empieza a salir una operación matemática muy larga, cuando tú ibas dándole a la máquina de hacer chorizos, iba saliendo el chorizo por aquí, ¿no? Y dices, bueno, pues yo les digo, ¿te ha parecido de repente un pedazo de chorizo? Impresionante. Pues aquí lo mismo. Este hamiltoniano que representamos con una H va a dar una operación matemática enorme. Y además, algunas, aunque parezcan cortas, lo que van a hacer es complicar el desarrollo posterior. ¿Vale? Se necesita un conocimiento matemático muy grande. Estamos hablando de, aparte de derivadas e integrales, saber hacer determinadas suposiciones probabilísticas después. Esa E que tenemos ahí es la energía. En este caso, el operador hamiltoniano junto con la energía.
asociada a lo que vayamos a estudiar en ese operador. Y esa especie de tridente que vemos ahí, o de copa con una línea, con una I en medio, ¿no? Es lo que denominamos la función de onda. Y eso, la función de onda, es como vamos a denominar nosotros al comportamiento de ese electrón. Cada electrón va a tener asociada una función de onda dentro del átomo, una función de onda determinada. Y dependiendo del operador hamiltoniano que yo utilice, obtendré unos valores determinados de energía, de los cuales solo algunos serán válidos, porque recordemos que esa función de onda que tenemos ahí va a depender solo de la longitud de onda que sea propia o que pueda tener en esa órbita que estaba circulando. ¿Ok? Vale. Es difícil de entender, lo sé, pero bueno, hay que hacer un ejercicio de creerse lo que ocurre. Bien, lo siguiente que quería explicar eran los números cuánticos, pero que habíamos hablado antes de ellos. Pero surge un pequeño problema con los números cuánticos, y es que, un segundito, por favor, que voy a cerrar el resto para que no se suban una encima de otra. A ver, aquí. Vale. Acordaros que al principio del vídeo he hablado de los números cuánticos. Bien, los números cuánticos, en este caso, son 4. El primer número cuántico me habla, y esto tiene gran importancia para el siguiente tema que vamos a dar de la tabla periódica, ¿vale? Bien, el primer número cuántico lo denominamos número cuántico principal, n, y está asociado al nivel de energía que tiene el electrón en el átomo, ¿vale? El nivel energético en el que está. Luego veremos que los niveles energéticos en una tabla periódica tienen que ver con eh, la fila en la que están en la tabla periódica, ¿vale? Por ahora, eso lo repasaremos el próximo día. Se denomina n y es el número más importante de todos para conocer en cuál de las órbitas estaba circulando al principio. Bien, el número, y además, pues eso, conocemos el valor energético, es decir, el valor de energía que tiene ese electrón girando alrededor de esa órbita en principio. A medida que fueron surgiendo, como hemos dicho antes, en el espectro atómico, nuevas líneas, fueron saliendo estos números cuánticos nuevos que vamos a ver ahora. El número cuántico secundario L, ¿vale? Bueno, el número cuántico principal n podría tomar valores desde 1, 2, 3, ¿vale? 4, 5, siempre números enteros empezando desde el 1. El más pequeño sería el 1, el siguiente sería el 2, el 3, y así serían pues la órbita 1, la 2, la 3, partiendo desde el centro, ¿no? Como vemos, un segundito, en el modelo que habíamos visto por aquí de Bohr, ¿vale? Si os dais cuenta, tenemos N1, N2, N3, ¿vale? Pues ese es el número cuántico principal. Vale, posteriormente salió el número cuántico secundario, que lo que hacía era dividir en capas, ¿vale? Como en pequeñas carreteras, como si nos fuésemos acercando a esa, podían aparecer en algunas de ellas pequeñas carreteras, ¿vale? Paralelas a ellas, ¿vale? No solamente esa órbita. Bien, en este caso, ese número cuántico L va desde 0, toma el valor 0 hasta, siempre números enteros, n-1. Es decir, si n es 1, podrá tomar el valor 0 o el valor n-1, que sería 1 menos 1, 0. Es decir, solamente podrá tomar el valor 0. Si n es 2, podremos encontrarnos con dos valores de L. Uno, L0, y el otro, n-1. Si n hemos dicho que valía 2, 2 menos 1 es 1, con lo cual tendremos dos valores de L, L0 y L1. Si n es 3, ¿vale? Podremos encontrarnos con L0, L1 y hasta el n-1, que sería, si n hemos dicho que es 3, 3 menos 1, 2. Con lo cual nos podemos encontrar con el 0, el 1 y el 2, ¿vale? Y así sucesivamente. ¿Qué me da este valor L? La forma del orbital. Es decir, ¿qué forma tiene en este caso el orbital? Y es la primera vez que nombro la palabra orbital. Ahora os explicaré lo que es, ¿vale? La forma, es decir, me dice qué forma tiene un orbital determinado, ¿vale? Bien, seguimos. Luego, acordaros que hemos dicho que si aplicábamos un campo magnético, surgía un número cuántico denominado número cuántico magnético. Es ese ML que hay ahí,
¿vale? Que puede tomar, que depende del número cuántico secundario L. Es decir, puede tomar valores desde menos L, pasando por el 0, hasta más L. Es decir, imaginemos que L es 1. Pues si L es 1, podrá ir desde menos 1, 0 y más 1. Podrá tomar 3 valores, ¿vale? Si L fuese 2, pues podrá tomar 5 valores, desde menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, ¿vale? En este caso, estamos hablando de que este número cuántico lo que me da es la orientación de ese orbital, ¿vale? Y por último hay un número cuántico que aparece ahí, que se llama número cuántico de spin, que no es asociado a ningún orbital. Eso es asociado al electrón. El electrón puede girar de una manera o de otra. Vamos a suponer que tiene un giro como el movimiento de la Tierra de rotación sobre sí mismo. Si el electrón gira en un sentido, se le llama dextrogiro y en el otro levogiro. Entonces, solamente puede tomar dos valores, que serán asociados en este caso a valores de más un medio, si es levogiro, y menos un medio si es dextrogiro, ¿vale? Al revés, perdón. Dextrogiro más un medio, levogiro menos un medio. ¿Vale? Con lo cual eso es valor del electrón. Solamente los tres primeros, N, L y M, como vamos a ver ahora, me dan el valor de un orbital. ¿Y qué es un orbital? Vale. Este resumen que aparece aquí es como se suelen representar los orbitales. N indica el tamaño y la energía de ese orbital. L hemos dicho que es la forma del orbital. Luego veremos que hay diferentes formas. Ahora lo vamos a ver. M es la orientación en el espacio. Y S no implica el orbital, sino que implica el electrón dentro de ese orbital. ¿Vale? De tal manera que sabemos que dentro de un orbital puede haber electrón girando hacia un lado o puede haber el electrón girando hacia el otro. Eso lo veremos en capítulos posteriores. Es un principio que ya lo veremos. Quiere decir que en cada orbital solamente puede haber como máximo dos electrones. Uno girando en dextrogiro y otro girando en levogiro. Vale. Vamos a ver, me estoy yendo por las ramas y igual estoy complicando de más el vídeo, pero bueno. ¿Qué denominamos orbital atómico? Acabamos de decir que la química cuántica no se basaba en mediciones exactas, sino en mediciones probabilísticas. Con lo cual, conocer la posición exacta en cada momento del electrón era muy difícil. Con lo cual, eh, lo que se podía hacer era conocer la distribución, es decir, por dónde se movía ese electrón en determinados momentos, creando una especie de nube electrónica en posiciones donde podía estar el electrón en determinados momentos que iba girando, una especie de capa, ¿vale? A través de la cual aparecen todas las posibles posiciones en las que estuviese ese electrón. A eso denominamos orbital. Dejamos de creer en una órbita circular y plana a creer en una especie de estructura en 3D en la cual los electrones empiezan a moverse a través del núcleo. Y va a depender de esos tres números cuánticos. El tamaño de ese orbital podrá ser más pequeño o más grande, dependiendo si está más cerca o más lejos del núcleo. Esa energía que vimos, ¿vale? En el átomo de Bohr. El, el número cuántico secundario me dará la forma en la cual se distribuyen esos electrones, ¿vale? No tienen por qué distribuirse siguiendo una forma esférica, ahora veremos que hay otras, ¿vale? Y M me va a dar la orientación en la que está ese determinado orbital. Es decir, imaginemos que un objeto circular, pues parece que en cualquier esférico, perdón, en cualquier posición parece exactamente igual, pero si no fuese esférico y fuese un cilindro, no es lo mismo esta posición que esta orientación o que esta orientación, ¿no? Pues debido a que los orbitales no tienen por qué ser esferas, todos, ¿vale? Puede tener importancia el número cuántico terciario, ¿vale? Este número cuántico magnético, para saber la orientación. Vamos a ver algunos ejemplos de orbitales para entenderlo. Mirad, aquí tenemos dibujados algunos, estos puntitos que se ven, ¿vale? Vamos a suponer que esa bolita central es el núcleo, ¿vale? Esa bolita esférica es el núcleo del átomo, donde estarían los protones y recordar que posteriormente se descubren los neutrones en 1932 y estarían ahí dentro, ¿vale? También. Y fuera estarían los electrones dando vueltas, ¿vale? Estos electrones se distribuyen, como no los podemos ver exactamente, conocer esa posición es muy difícil, eh,
por la ecuación que hemos visto, podemos suponer que se encuentran dentro de ese casquete que vemos ahí, esférico, ¿vale? Alrededor de él. Si vemos, el casquete esférico puede ser más grande o más pequeño, y eso va a depender del número principal, el número cuántico n, ¿vale? Que hemos visto que depende el tamaño. Vale, la forma depende del número cuántico secundario. Así, por ejemplo, aquellos que tienen, hay determinadas formas, ¿no? Una forma de ellas es esférica, que son aquellos que tienen L igual a 0, valor 0. Luego aquellos que tienen L igual a 1, ¿vale? Tienen esta forma que vemos aquí abajo, que es una especie de lazo, si os dais cuenta, ¿vale? Tiene una distribución en la cual en el centro no puede haber y podemos encontrarlos así. Y como veis también, al tener una forma distinta de la esférica, se puede orientar en el espacio de distintas maneras. Por ejemplo, estando así, como está en el primer dibujo, estando así, como está en el segundo, o estando hacia arriba, como está en el tercero. ¿Vale? Y eso va a ser debido al tercer número cuántico magnético. ¿Vale? Esto es como se pueden representar verdaderamente los átomos a día de hoy, ¿vale? Sin tener en cuenta más que las partículas fundamentales que constituyen al átomo, que son el protón, el neutrón y el electrón. Pero podemos ir más allá todavía, que es el modelo estándar, es decir, no existen, los electrones existen solo como partículas, pero los protones y los neutrones no son partículas sueltas. En verdad están constituidas por partículas más pequeñitas que se han descubierto en aceleradores de partículas, denominadas quarks, ¿vale? Pero eso, el modelo estándar, lo veremos en otro momento. Lo que sí que quiero terminar de ver es un poquito, aquí tenéis, ¿vale? El modelo orbital, pues cómo serían. Aquí tenemos el modelo para n igual a 1, que serían esféricos, ¿vale? Para L igual a 1, a ver si lo puedo mover abajo, aquí, ¿vale? N hemos dicho que es el nivel energético. L es el que le da la forma al orbital, ¿vale? Pues aquellos que tienen L valor 0 tienen esta forma redondita que se denomina forma S. Aquellos que tienen esta forma, que es la que vemos aquí abajo también de lazo, ¿vale? Que vienen aquí en color amarillo y naranja, es los que tienen un valor de L igual a 1, y es de lo que denominamos orbitales P. Aquellos que vemos aquí abajo en azul, ¿vale? Que tienen como 4 salientes así, ¿vale? Muchos de ellos, excepto el del centro, el quinto, que parece como un donus con dos cositas así, son lo que denominamos orbitales D, ¿vale? Y son aquellos que tienen el valor L igual a 2. ¿Vale? O sea, la forma del orbital es distinta y hablamos de un valor distinto de L también, L igual a 2. Y los de abajo, obviamente, son los orbitales F y tienen un valor de L igual a 3. ¿Vale? Si L vale 0, recordar, es esta forma del orbital, es decir, la forma por donde se va a mover el electrón, forma S, forma esférica. Si tiene esta forma, estamos hablando de L igual a 1, forma de lazo. Si hablamos de L igual a 2, tendríamos esta forma, y si hablamos de L igual a 3, tendríamos estas posibles formas que se ven aquí. Muy bien. Entonces, el modelo de orbital que nos queda, el modelo atómico que nos queda es algo así. Para un átomo cualquiera, determinado con X número de electrones, vamos a olvidarnos de este que tenemos aquí, de órbitas, en la parte de arriba, que era el modelo de Bohr. Vamos a hablar ahora de orbitales, con lo cual en vez de distribuirlos en esas, digamos, en esas circunferencias, lo vamos a ver en 3D y en modelo de probabilidad de dónde puede encontrarse. Con lo cual, los electrones más internos, como veremos el próximo día en la tabla periódica, tendrán valores estarán más dentro porque el tamaño del orbital es más pequeño, es lo que hemos dicho en el número n, y serán estos, por ejemplo, esféricos que hay aquí en la zona cercana al núcleo. ¿Vale? Esto es lo que denominamos orbitales 1s. Luego veremos los 2s son más grandes porque aumenta el tamaño al aumentar el número de principal. Ese es la L que hemos visto. Luego, esto lo veremos para estudiar lo que se llama configuración electrónica, pero al menos para que os hagáis una idea de cómo es ahora el modelo de un átomo, ¿vale? Para que no es el que tenemos dibujado aquí atrás, ¿vale? No es este. En verdad es esto, ¿vale? Es una distribución de probabilidades donde puede encontrarse el electrón. Y va a depender
de qué tipo de electrón esté y en qué orbital esté ese electrón. De hecho, aunque os parezca una locura, el que estén en una determinada dirección u otra es lo que produce que los electrones se puedan enlazar formando determinadas sustancias con una determinada geometría y que no puedan hacerlo de otra manera. Porque si fuesen explicados con el modelo circular y todos fuesen igual, pues se deberían de comportar parecido, ¿no? Sin embargo, en este caso, el que unos orbitales tengan una forma, una energía determinada, unos determinados números cuánticos, una cantidad determinada de electrones situadas en un orbital o en otro, va a afectar a la estructura final de la molécula, es decir, de la unión de varios átomos juntos entre sí. ¿Vale? Por eso estas pequeñas variaciones de la orientación del orbital son muy importantes. Con lo cual, una vez que conocemos esto, pues simple y llanamente deciros que para nosotros el modelo que vamos a seguir en el próximo capítulo y el que más comúnmente vemos va a ser, en principio, este modelo, que es el que aparece aquí atrás dibujado también, en el cual tenemos un núcleo formado por las dos partículas esenciales del núcleo, los dos nucleones, se llaman así, que son el protón con carga positiva y el neutrón con carga cero o neutra, ¿vale? No tiene carga. Y alrededor de él, girando en órbitas, ¿vale? Aunque ya sabemos que acabamos de ver que no, que serían en orbitales determinados con una forma determinada, pero para simplificarlo para nosotros, estarían girando alrededor de él, formando una determinada configuración, una cantidad de electrones determinados, ¿vale? Que estarían dejando hueco vacío entre el núcleo y ellos, ¿vale? Y esos electrones tendrían carga negativa. Cosita muy importante a saber y que veremos en el próximo capítulo cuando empecemos la tabla periódica. En un elemento, principalmente, los elementos de la tabla periódica, todos son neutros. ¿Qué significa que sean neutros? Que tienen igual número de cargas positivas que negativas para anularse. Es decir, si un átomo, como el que aquí he representado, tiene, los protones son las bolitas rojas, imaginemos 5 bolitas rojas, debiera de tener también, para seguir siendo neutro, 5 electrones girando a su alrededor. Por cada protón debe de haber un electrón. Una carga positiva anula una carga negativa. ¿Vale? Si en algún momento, como veremos en el próximo capítulo, se descompensa eso, es decir, hay más cargas positivas o hay más cargas negativas que las que inicialmente debiera de tener, ¿no? ese átomo, estaríamos hablando de un ión, es decir, una sustancia que es el propio elemento, pero con menos o más cantidad de electrones. ¿Vale? Es lo que denominamos como cationes y aniones. ¿Vale? Esto lo veremos en el próximo capítulo, en el próximo vídeo, en el cual hablaremos de la tabla periódica, de la importancia del número atómico, de la importancia del número másico y de cómo podemos calcular a partir de cada uno de esos elementos, ¿vale? Y de esos números, la cantidad de protones, cantidad de electrones y cantidad de neutrones que tiene cada uno de los elementos de la tabla periódica. Porque eso va a ser muy importante para luego ver la configuración electrónica y por qué la tabla periódica tiene ese orden y qué propiedades podemos deducir de dónde está situado cada uno de los elementos. ¿Vale? Lo siento por este vídeo un poquito tan arduo, ¿vale? Y tan imaginativo, pero es que la química cuántica es muy difícil. Y vuelvo a repetir, aún nos queda llegar al modelo estándar de partículas. Un modelo que trata de unificar la existencia de todas las partículas, intentando buscar una única partícula y una única fuerza elemental en el mundo, ¿vale? Que cuando conocemos 4 fuerzas de la naturaleza fundamentales. Esto en un único vídeo completo, algún día os lo explicaré, porque tiene mucha miga y es muy importante. De hecho, a día de hoy está en debate debido a algunas de las partículas que hay dentro de este modelo, como son los bosones, ¿vale? Nos vemos el próximo vídeo. Hasta luego.